Hola, hola, bienvenido. Qué gusto que estés escuchando este podcast cristiano. Yo soy Judy Arriola y este es un mensaje más de Jesús en mi ciudad. Episodio número 10. ¿Cómo seguir la voluntad de Dios? Hoy hablaremos sobre la voluntad de Dios, lo difícil que puede seguir aquello que Dios desea para ti. Veremos lo que nos aleja de obedecerla y el riesgo también que trae el no hacerlo. Y meditaremos en cómo lograr ser obedientes y lo que obtendremos sin importar las circunstancias que vivimos. En Lucas 6, 46 al 49 nos dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Clamamos, confesamos a nuestro Dios, le pedimos a Jehová, pero no hacemos su voluntad. Pensemos hoy, amigos, en qué queremos hacer o qué estamos haciendo que nos desvía de la voluntad de Dios. Porque nuestra voluntad también es importante. Nuestro propio esfuerzo nos libra de muchas cosas. Nos esforzamos y cambiamos malos hábitos, vencemos tentaciones. A través de nuestra voluntad nos superamos profesionalmente, abandonamos vicios. Y aunque no todos tienen el poder de voluntad para hacer estas cosas, incluso para quienes lo hacemos y somos esforzados, resulta que no es suficiente tu propio esfuerzo cuando tienes quebrantado el corazón o cuando eres víctima de la ansiedad, de la depresión o del estrés. Es importante conocer, entender y cumplir la voluntad de Dios porque nos hará vencedores ante estos estados. Nos dice que estas cosas, la depresión, la ansiedad, el estrés, nos desvían de la voluntad de Dios porque cuando estamos en estos estados asumimos conductas inadecuadas. Y esto no solo afecta nuestras vidas, sino que nos alejan de Dios. Conocemos que el estrés es el exceso de preocupación del presente. La depresión es el exceso de preocupación sobre el pasado. Y la ansiedad es el exceso de preocupación sobre el futuro. Y cuando permitimos que esto suceda en nuestras vidas, posponemos decisiones, incluso descuidamos nuestra relación con Dios porque cometemos actos de transgresión, endurecemos nuestro corazón y ofuscamos así también nuestro entendimiento. Y puede que estemos incluso orándole a Dios, pero nuestro estado mental está tan comprometido que no podemos avanzar espiritualmente, por más que nos estemos esforzando, por más que lo deseamos. Y estamos entonces clamando y diciendo: Señor, Señor. Y Él nos habla, pero no lo escuchamos. Callamos e intentamos quizás callar nuestra mente, pero no lo logramos. Y el resultado es que al no escuchar a Dios, no puedes obedecer su voluntad, lo cual es la clave para que seamos felices. En Efesios 5, del 15 al 17 nos dice en la palabra: Mirad con cuidado cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Amigos, si queremos cumplir esa voluntad de Dios, debemos examinarnos. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué testimonio damos a los demás con nuestra conducta? Porque la voluntad de Dios es que seamos mansos y humildes de corazón. Y a veces caemos una y otra vez en los mismos errores o posturas incorrectas y le pedimos a Dios que nos cambie, que nos transforme, clamamos a Él, pero seguimos sin ejercer ese esfuerzo necesario para cambiar.
precisamente porque no estamos obedeciendo a su voluntad y pues nos mostramos como seres necios y como seres poco inteligentes. Y en su palabra Él nos dice, nos hace un llamado: aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. En esta vida, en este mundo, en esta sociedad, si de algo podemos tener certeza, es del presente, es del día, del hoy. Estemos afanados o confiados, estemos tristes o felices, estar conscientes de que el presente es nuestro gran regalo hace la diferencia. Tenemos que aprovecharlo para dar nuestra mejor versión, esa mejor versión de nosotros mismos en todo lo que hagamos. Y esto no será posible siendo desobedientes. Vendrán días malos, vendrán días en los que el afán, el dolor o la tristeza querrán robarnos nuestro bienestar. Y si en esos días, en esos momentos estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, entonces tendremos las facultades físicas, las facultades mentales y espirituales para sobrellevar cualquier situación, cualquier evento, cualquier enfermedad, cualquier tribulación de la mejor forma posible. Muchas veces nuestra imprudencia o nuestra inmadurez nos ocasiona problemas, porque actuamos guiados por la espontaneidad sin gestionar de forma adecuada nuestros pensamientos. Por eso hoy les hago un llamado a escuchar y a obedecer al Espíritu de Dios, porque Él siempre nos va a llevar por el mejor camino. Aunque a nuestros ojos no parezca de esta forma, aunque conozcamos o diseñemos muchos atajos para lograr nuestros propósitos, debemos aprender a confiar en Dios, porque Él es el único que conoce tu pasado, conoce tu presente y además tu futuro. Y es el único que podrá guiarte por el camino correcto. Y pienso en este personaje bíblico, en Sara, la esposa de Abraham. Ella, sabiendo que Dios le había hecho una promesa a su esposo de que tendría una gran heredad y pues su descendencia cubriría toda la tierra. Sin embargo, Sara, conociendo la voluntad de Dios, pero viviendo sus circunstancias, ideó un plan que mostró su desespero, un plan que mostró el deseo de cumplir sus propósitos, y pues se apresuró de cierta forma al plan que Dios había tenido, que Dios había diseñado para darle su descendencia. Y pues ella ideó darle descendencia a su marido, pero a través de su sierva. Y el resultado de este plan, amigos, fue una gran aflicción para ella. Y es que obedecer la voluntad de Dios lleva paciencia y mucha fe. Así que no te adelantes a la voluntad y a los planes de Dios para ti. Más aún cuando ya sabes y has tenido la confirmación de lo que Él realmente quiere para tu vida. Jesús fue el ejemplo más sublime de obediencia a nuestro Padre Celestial. Él dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Y si crees que a Jesús le fue fácil ser obediente por ser hijo de Dios y por tanto es difícil hoy para ti hacer su voluntad, te invito a que pienses en otro personaje. Meditemos en Daniel y su actitud en Babilonia, porque creo que aquí encontraremos elementos esenciales para guiarnos. Esta historia está revelada en el libro de Daniel y es una de mis favoritas. En la historia de Daniel vemos un ejemplo de vivir en un mundo contaminado sin caer en la contaminación. Vemos cómo proceder siendo fieles a Dios a pesar del riesgo que podamos enfrentar por ello.
Y es un ejemplo también de la manifestación de la justicia de Dios que recompensa nuestras vidas si somos obedientes. En esta historia se nos revela cómo Daniel y sus 3 amigos fueron ejemplo de lealtad. Ellos fueron llevados e integrados a la mayor ciudad del mundo. En ese tiempo, pues era Babilonia y era la ciudad más famosa de la antigua Mesopotamia. Hoy sus ruinas se encuentran en la actual Irak. Pues Babilonia era un importante centro religioso, de arte, presentaba grandes construcciones, era un gran centro mercantil, pero ellos tenían además sus propias deidades que adoraban. Ellos tenían y adoraban al dios Marduk. Ahora, estos jóvenes que fueron llevados a esta ciudad para ser instruidos en toda sabiduría y ciencia e idioma de Babilonia, tuvieron ventajas educativas y pues fueron explotados todas sus notables capacidades para prepararlos a ellos en función de cargos importantes en el reino. Pero amigos, para nada esto tenía que ver con el pueblo de Israel, ni la alabanza ni el reconocimiento del Dios de Israel. Este era un reino contaminado, era un mundo incluso tal cual lo vemos hoy. Y te puedes preguntar cómo ser sumiso a la voluntad de Dios en un mundo tan contaminado. Y cómo ser fiel a Dios y no caer en esta realidad de sociedad que cada día empobrece nuestra espiritualidad. Y pues pienso en esta historia, en estos jóvenes, porque así como ellos estaban insertados en el reino de Babilonia, tan diferente al pueblo de Israel, hoy nosotros también estamos insertados en una sociedad en la que muy pocos adoramos a Dios y hablamos de Dios, y donde se adoran otras cosas, esas cosas que ocupan el lugar que debiera tomar nuestro Padre Creador. Es cierto que vivimos en épocas muy diferentes, pero vale la pena pensar en esta analogía de la antigua Babilonia y esta actual sociedad, porque en esta sociedad también se nos instruye en muchas cosas que nos alejan de la comunión con Dios. Se nos impone a través de los estilos de vida que pues son como propuestas a esas exitosas filosofías que cultivan la alabanza a la belleza exterior, al perfeccionismo como la técnica que te hará feliz o que te hará exitoso. Y pues entiendo, es difícil ante todo esto ser fiel a Dios, confiar en su voluntad y además ser obediente. Y a mí me llama tanto la atención que estos jóvenes, cuando estaban en Babilonia, tenían como rey al rey de Babilonia conocido como Nabucodonosor. Y este rey no obligó a estos chicos a dejar su fe. La intención era ir con toda esa preparación que recibían, quebrando esos lazos con el tiempo, esos lazos que tenían con sus tradiciones, con su cultura, con la religión y la fe que ellos profesaban. Y hoy así en nuestros días sucede de la misma forma, porque todo lo que recibimos en esta sociedad tiende a que podamos nosotros perder esa comunión con Dios. Y será lento, y será poco a poco. Nadie hoy se te va a presentar con una imposición para que dejes de creer en Dios. Pero a medida que vas ejerciendo conductas no adecuadas o no agradables a Dios, a medida que vas siendo parte de estas filosofías y dinámicas de vida que hoy te vende esta sociedad, pues corres el riesgo de que gradualmente te vayas enfriando y te vayas apartando de esa fe que profesas y de la voluntad que Dios tiene para ti. Bueno amigos, lo remarcable de todo esto es que ante estas circunstancias, estos jóvenes insertados en una grande y poderosa ciudad mantuvieron su fidelidad y a esos principios de nuestro Dios. Ellos cumplieron con la voluntad de Dios a pesar de las imposiciones que tuvieron, incluso arriesgando su vida
pero nunca se desviaron de los mandamientos y los preceptos de Jehová, desde no adorar a otros dioses, a no comer la comida contaminada del rey, a mantener su conducta religiosa por encima de toda la educación que le ofreció Babilonia. Y hoy te pregunto, ¿estás siendo tan fiel y tan obediente a Dios como para no contaminarte con esta sociedad? Y si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no podríamos de la misma forma? Hoy podemos estar insertados en una sociedad, en una comunidad, y lo estamos de hecho, pero no necesariamente tenemos que integrarnos a sus facetas, a sus dinámicas, a sus estilos de vida. La clave está en mostrar una fortaleza de carácter y una actitud de valentía. Si puedes ser obediente, si puedes cumplir con la voluntad de Dios, entonces estarás desarrollando y edificando este carácter. Así que te invito hoy a que ejerzas hoy todas tus facultades humanas, esas que fueron creadas a imagen y semejanza de Dios, y haz lo correcto para tu vida y también para agradar a tu Creador. Importante, ¿qué necesitamos para hacer la voluntad de Dios ante las tentaciones, las influencias y las imposiciones? Primeramente, oír y practicar los preceptos y principios bíblicos. Dios le dijo a Salomón cuando se le apareció por segunda vez, luego de que éste terminara su templo: «Anda delante de mí, no te apartes, y haz lo que te mande hacer». Ser obedientes no solo se trata de oír lo que Dios nos manda. Ser obedientes se trata de escuchar primero la voluntad de Dios, confiar en ella y ejecutarla. Es primordial escuchar para poder saber qué debemos hacer. Y no se trata de lo que queremos nosotros, sino de lo que Dios quiere y lo que nos pide. Y yo les aseguro que si cumplimos primero con ello, luego eso que queremos, esos deseos de nuestro corazón, Dios los cumplirá según su voluntad, pero también a nuestra conveniencia. Y amigos, para ser obedientes necesitamos espíritu de abnegación, esa renuncia voluntaria a nuestros propios deseos a fin de beneficiar a otras personas. Esto nos llevará a ser obedientes. Por medio de la obediencia a los mandamientos de nuestro Dios nos estaremos preparando para la vida eterna y para la exaltación a Jehová. Y es tan importante porque a veces nos cuesta ser obedientes cuando no entendemos lo que Dios quiere de nosotros, cuando no lo comprendemos. Pero les hago un llamado a que demostremos nuestra fe, a que mostremos esa confianza en nuestro Dios, a pesar de no entender las razones por las que Él nos está mandando a hacer algo o no entendemos esos propósitos que Él tiene para nosotros. Pero para ser abnegado también necesitamos un espíritu de mansedumbre. Para ser obedientes necesitamos ser humildes. Necesitamos soportar a veces el agravio de otras personas con paciencia y sin resentimiento. Debemos aprender a perdonar a los demás y a no juzgarlos. Puede ser muy difícil cuando no estamos habituados a hacerlo, pero una vez que desarrollamos estas actitudes, estas posiciones mentales en nuestra vida, cada día yo les aseguro que será más fácil, porque la actitud es precisamente una posición mental. Es la manera en la que nosotros estamos dispuestos a comportarnos de cierta forma. Y en la palabra de Dios se nos habla cómo debemos comportarnos. Y la voluntad de Dios es precisamente la expresión de la forma en la que nosotros debemos de actuar. Así que la actitud, amigos, es ese comportamiento que podemos nosotros emplear frente a la vida. Y hay otras actitudes tan importantes que nos ayudarán a ser obedientes a nuestro Dios. Una es la integridad.
ese compromiso de corazón que te mantiene fuerte en tus principios para no contaminarte en esta sociedad. Otra actitud es la templanza. Y la templanza es una cualidad humana para que podamos actuar con moderación, para controlar los deseos, los pensamientos, las palabras y las acciones, y es tan importante que podamos ejecutarla en nuestras vidas porque nos va a alejar de muchos problemas que tienen como base la deformación de nuestro carácter. También debemos mostrar la actitud de la temperancia, el cómo ejercer ese dominio propio en todas las áreas de nuestra vida para mantener un equilibrio en nuestro diario vivir. Y hay uno tan importante y se ve tan claro en la historia de Daniel y sus amigos, y es la actitud valiente. Se necesita ser valiente, se necesita tener fe para enfrentar todos aquellos factores externos que quieren moverte de tu lugar, que quieren moverte de tus principios, de tu creencia, que quieren debilitar tu fe. Y estos factores pueden ser personas, eventos, tentaciones, pueden ser pensamientos, incluso sentimientos, recuerdos. Pero familia, si nosotros somos capaces de desarrollar en nuestra vida cada una de estas actitudes, nos será mucho más fácil también ser obedientes a Dios y a su voluntad. Y quiero terminar este episodio con un llamado de atención. Hoy les hago un llamado a hacer la voluntad de Dios por encima de buscar el agrado o la aprobación de alguien más. Hay que mantener una actitud valiente y sin vacilación porque vendrán circunstancias que nos presionarán. Así como dice la palabra, vendrán días malos. Pero piensa que toda tu buena actitud, que toda tu fidelidad tendrá una recompensa. En el libro de Daniel se dice que después que estos jóvenes pasaron la etapa de su formación educativa y su preparación física, su apariencia personal era superior a la de sus compañeros, así como su sabiduría e inteligencia. Y es que estos jóvenes, al mantenerse fieles a Dios, al no caer y contaminarse con todo lo que ofrecía la ciudad y el reino de Babilonia, pues obtuvieron la recompensa de Dios, porque el Señor bendice los esfuerzos y esa actitud valiente. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento en todas las letras y ciencia. Nos dice la palabra que más Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño, y se cumplió en ellos la promesa: yo honraré a los que me honran. Y esto está en 1 Samuel 2:30. Hacer la voluntad de Dios, querido, perfecciona tu carácter, te da fuerza espiritual, mental y además intelectual. Porque Dios coopera con quien se esfuerza en hacer su voluntad. De seguro Él nos apoyará en nuestros propósitos. No es que no vivamos nuestra vida al obedecer a Dios. Es nuestra vida unida a su voluntad, que no nos quita además nuestra esencia, nuestra identidad, no nos quita lo que queremos. Es más, convierte a lo que queremos en lo que realmente necesitamos y por lo cual trabajaremos gustosamente. Quien ama a Dios, familia, hace su voluntad con agrado. Y no sentimos que es una imposición, al contrario, sentimos que es lo que nos conviene y por fe en ello lo hacemos.